¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este encuentro. Eh, la verdad es que sentí en estos días, con lo que está pasando a nivel mundial, que es muy importante que tengamos espacios para poder reflexionar y escucharnos mutuamente para generar redes y nuevas posibilidades que en otros momentos de la historia donde pasaron cosas similares, donde vivimos experiencias parecidas, no teníamos estos recursos. Y bueno, surgió también a través de la sugerencia de alguien, de Nancy, que eh, bueno, nos dio esta idea y bueno, me pareció que podía ser de ayuda, así que generamos este espacio. Bueno, sé que hay muchas personas que están viendo, hay personas que se van a ir sumando de distintos lugares del país, hay gente que está escuchando desde Italia, desde España. Y bueno, me gustaría primero presentarme, igual creo que casi todos me conocen, pero para los que no sepan, yo soy Verónica Molina, soy médica hace muchos años, 20 años, cumplí el año pasado de médica y me formé en medicina interna, en cardiología y yo siempre cuento que en simultáneo se fue dando en mí la necesidad de saber más del mundo sutil de las personas y tempranamente me fui formando en psicoterapia también en distintas escuelas terapéuticas. Hacia los inicios del año 2000 conocí a Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, y ahí, poquito tiempo después, empecé a formarme en constelaciones familiares, en trauma, a través del trauma social con Engwin Sanjast, después vino experiencia somática. Bueno, de alguna manera todo lo que está pasando en este presente reúne mi historia, entonces también me siento en la oportunidad y en la responsabilidad de compartir con ustedes algunos puntos que creo que pueden ser de ayuda, de colaboración. Y lo primero que quiero nombrar, por eso pusimos este título a este encuentro, es que el pánico nos congela y que al revés, la conciencia nos cuida, ¿no? Lo más común es que en estas situaciones tan particulares como la que estamos viviendo en este momento en el mundo, donde además herramientas como la posibilidad de prever cómo va a seguir, qué va a pasar, de controlar cómo cuidarnos o cómo evitar algo que nos resulta difícil de comprender o para protegernos, eso se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, cuando acontecen situaciones así, el miedo, ¿no? El miedo, que es una emoción absolutamente humana y animal que tiene que ver con la supervivencia, el miedo está muy presente, ¿no? Y por un lado el miedo es una emoción que quizás nosotros dentro del universo biológico, del universo de los seres vivientes, hemos olvidado un poco en términos de cómo manejarnos con las situaciones que realmente nos ponen en peligro. Pensemos que el miedo es una emoción básica para la supervivencia en la naturaleza, ¿no? Los animales cuando sienten miedo determinan cómo moverse para preservar su vida. Entonces hay todo un circuito que lo vemos mucho cuando trabajamos con trauma, es un circuito neurofisiológico, físico, que se dispara cuando estamos en una situación de miedo. Esto en los animales está presente y ellos saben lidiar con esta energía, con estos sentimientos y sobre todo saben lidiar con el después de esos sentimientos, ¿no?
Entonces, cuando un animal tiene miedo y pasa la situación de peligro, puede descargar a través de distintos movimientos eh, toda la cascada de hormonas del estrés que se desencadenó para poder lidiar con esta situación de peligro, ¿no? Entonces vemos que a veces los animales tiemblan, por ejemplo, o corren, ¿no? Aunque ya no estén en peligro, pero lo hacen para poder descargar ese miedo. Nosotros los seres humanos hemos olvidado qué hacer con el miedo. Es una emoción que manejamos a través del control, es decir, no nos permitimos del todo sentir el miedo y, y sentir qué emociones después vienen del miedo, ¿no? A veces para nosotros descargar el miedo puede ser sentirlo y llorar, por ejemplo, reconectar con esa situación y quizás con el agradecimiento a que no nos pasó nada o a que una persona nos ayudó. Entonces la emoción y la descarga llega por las lágrimas, por el llanto, ¿no? O a veces temblamos también. Sucede mucho, por ejemplo, después de una cirugía, donde accedimos a la cirugía conscientemente, eligiendo el médico, a veces eligiendo el momento, sabemos que va a ser para nuestro bien, sin embargo nuestro cuerpo percibe la situación como amenazante y entonces después de la operación muchas veces temblamos, ¿no? Y es un modo de descarga de todo el estrés que el cuerpo vivió, aunque a un nivel consciente sepamos y estemos tranquilos con esa decisión que tomamos, ¿no? Quizás lo conozcan en los exámenes. Vamos a un examen y cuando termina todo, cuando está todo en calma, temblamos, ¿no? O lloramos. Pero esta situación que estamos viviendo, donde ese enemigo no es un ser que podemos ver, que podemos medir, cuánta fuerza tenemos en relación a ese ser que nos pone en alerta, a qué distancia estamos, qué recursos tenemos para defendernos, si vale la pena escapar, si podemos pelear contra eso, si nos podemos esconder en algún lugar. Esta es una situación muy particular porque eso que es el peligro, aquello que representa la alerta, es un ser microscópico que no podemos ver, ¿no? Que está, no sabemos en qué lugar o a través de quién puede llegar. Entonces sucede algo muy particular con estas situaciones, ¿no? Que son las pestes, que no son nuevas, han existido en la historia de la humanidad múltiples veces. Sucede también con las situaciones de radiación, ¿no? Como pasó en Chernobyl, en Rusia, o cuando fue la bomba de Hiroshima. Sucede también en casos de envenenamiento, por ejemplo, donde este enemigo es invisible y está dentro de nuestro cuerpo. Entonces ahí la experiencia de encontrarnos con el miedo a algo del cual no nos podemos proteger es muy particular. Y entonces tenemos también que estar más atentos y ver de qué manera podemos aclarar esto y tener más recursos para sobreponernos a esta situación. Entonces, que tengamos miedo en este momento es normal, ¿no? Y es muy importante habilitar la conciencia de ese miedo. Quizás si puedo simplemente en un momento donde me siento muy agobiado por todas las noticias y todo lo que está llegando, sentir el miedo, ¿no? Sentirlo como emoción, no como idea, porque ahí también tenemos muchas confusiones en que pienso mis emociones, pero no las termino de sentir y como no las siento, tampoco esa emoción puede terminar su ciclo natural, ¿no? Y llevarnos a otro estado. Nosotros trabamos mucho ahí nuestra posibilidad de sentir. Entonces quizás si reconozco y valido ese sentimiento de miedo, puede ser que necesite estar un ratito solo y conectarme con esa emoción, o al contrario, estar con alguien y compartirlo y abrazarnos y llorar juntos. Y seguramente después de ese momento va a aparecer
otro estado interno en mí. Quizás me sienta más tranquilo o me sienta más integrado o tenga más claro que como estoy sintiendo esto y lo pude sentir, puedo tomar decisiones que me cuidan, ¿no? Con la mente más ordenada. Entonces lo primero es validarnos el miedo para no entrar en pánico. Validarnos el miedo para poder sentirlo y para que la mente esté más libre para hacer lo que sí tiene que hacer, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos esto? Si no hacemos esto y simplemente nos dejamos cargar por el entorno, ¿no? Una particularidad también que estamos viviendo en este tiempo es el enorme acceso a la información, ¿no? Hay una red mundial enorme que nos permite saber en este presente lo que está pasando en el otro lado del mundo. Y eso es nuevo para nosotros como especie, ¿no? Quizás ya hace más de 20 años que existe Internet, pero, o sea que ya estamos totalmente acostumbrados a esto, pero la vida antes no era así. De hecho, bueno, yo crecí, mi infancia, Internet no existía. Los celulares son un objeto que hemos adquirido en el último tiempo y que nos permite acceder a muchísimas posibilidades, pero también necesitamos aprender a moderar la carga de información que recibimos, no para quedarnos ajenos, desconectados, negando lo que pasa, que tampoco es bueno, sino para poder ver cuánto puedo tolerar del caudal de información que me llega. Y van a ver que hay días donde pueden tolerar más y hay días donde pueden tolerar menos. Y ese no es el punto es que puedan determinar esa variabilidad, ¿no? ¿Cuánto estoy en este momento dispuesto y preparado para poder sostener? Porque quizás hoy estoy viviendo un momento particular de mi vida, quizás estoy preocupado por algo que me está pasando, porque hay una situación en mi trabajo o en mi pareja, que no tienen que ver con lo que está pasando con el virus, tiene que ver con mi vida personal. Entonces no tengo tanta disponibilidad para sumar más carga en este momento, ¿no? Y quizás mañana me sienta mejor, algo se haya resuelto, y entonces puedo escuchar un poquito más. Entonces es muy importante modular la carga. ¿Cuánto me abro a lo que surge de afuera y cuánto necesito respetar mis recursos, mi momento, mi capacidad de sostener en este presente, ¿no? Y muchas veces en esto de no registrar cuánto estamos llevando en términos de información y cómo esa información nos carga física y emocionalmente, porque consideren que aquello que entra a nuestro sistema cognitivo como una idea, como una información, no queda ajeno al cuerpo, ¿no? Es decir, cuando acontece una información que es decodificada en la mente como un suceso potencialmente peligroso, nuestro cuerpo genera todas las respuestas de alerta que genera una situación de peligro real, ¿no? Entonces sube la frecuencia del corazón, nos sentimos quizás con frío, el cuerpo se tensa, no tenemos tanta producción en la saliva, los ojos, las pupilas se dilatan, nos preparamos a luchar contra algo que no existe porque es una información, pero nuestro cuerpo lo registra como una alerta. Y esto, en la suma de capas del día a día, se convierte en estrés. Un estrés que es cotidiano, con el cual convivimos, pero que cada vez hace que tengamos menos disponibilidad para las situaciones que quizás sean más estresantes, donde sí necesitamos tener más posibilidad de lidiar con una información que es mucho mayor, ¿no? Entonces, es muy importante registrar esto, ¿no? ¿Cómo estoy hoy para escuchar? ¿Cuánto puedo escuchar? ¿Cómo me siento cuando escucho la información? Porque la manera de ir descargando ese vasito que se va llenando de tensión es la pregunta: ¿cómo me siento con esto? ¿Qué emoción me despierta? ¿Con qué lo asocio de mí, de mi historia, ¿no?
Es decir, no quedarnos ajenos a la experiencia, como si fuéramos un recipiente al cual se le carga información todo el tiempo y desconectados de nuestro cuerpo, nuestras emociones, sino que es un recurso saludable, muy importante para este tiempo, conectarnos con nuestro mundo emocional, con nuestro cuerpo, registrar el abrumamiento, registrar cuando algo me genera una carga tan grande que me agobia y no puedo pensar con claridad o no puedo determinar bien cuáles son mis emociones. Entonces ese es un borde que tenemos que registrar, retirarnos un ratito, sentir el cuerpo, trabajar un tiempito en nosotros para poder volver a conectarnos con quiénes somos, con qué nos está pasando y qué sentimos, ¿no? Si todo esto no lo hacemos, que en general no lo hacemos, entramos en pánico. Y cuando entramos en pánico, perdemos la cordura, ¿no? Vieron que hay una frase eh, popular que dice que el miedo es ciego, ¿no? Y, y yo diría que más que el miedo, diría que el pánico es ciego. Lo que pasa es que el pánico llega cuando el miedo como emoción no pudo ser decodificada sanamente. No pudimos sentirla, no pudimos registrarla, no pudimos dejar que ese miedo se descargue y no pudimos accionar, porque el miedo también es una emoción que requiere acción para ser resuelta, ¿no? Alguna acción. La acción puede ser esconderse, ¿no? Como el gato que cuando viene el perro se vuelve chiquitito y busca un lugar donde esconderse. Puede ser luchar contra algo que está apareciendo. Puede ser huir, pero es una acción que tenemos que determinar, ¿no? Entonces, cuando acontecen estas situaciones, si no tomamos todos estos recaudos, ¿no? Que serían en síntesis registrar el miedo, validarlo, permitirnos sentirlo, solos o en comunión con alguien, aunque no nos abracemos, pero sentirlo juntos, a través de sentir, permitir que la mente se aquiete y se pueda ordenar, y entonces ver cuáles son las acciones que yo tengo que llevar adelante para preservarme o preservar a mi mundo hoy, ¿no? Que las acciones pueden ser ir a lavarme las manos o ver, llamar a alguien para saber cómo está o estar dispuesto para ayudar a otra persona que no tiene asistencia en lo que hoy necesita. Entonces el miedo ya no es una emoción individualista donde se arma esta especie de respuesta colectiva del sálvese quien pueda, que es una respuesta de supervivencia muy básica, sino que podemos generar nuevas posibilidades en relación a lo que surge, donde el miedo se vuelve una posibilidad solidaria de generar acciones también para otros, ¿no? Y como yo sé que si yo puedo hacer algo por otro, me alivio también pensando en que va a haber otro que va a hacer algo por mí si yo lo necesito. Entonces, cuando un evento como este potencialmente puede volver al otro ser humano como un enemigo peligroso, si utilizamos todos estos recursos que tenemos como especie, porque nuestra biología viene de los mamíferos, pero hemos superado a los mamíferos, tenemos muchas posibilidades que los mamíferos no tienen, ¿no? Entonces, si de alguna manera podemos tomar todos estos recursos propios de nuestra evolución y ayudarnos a que este miedo, en vez de ser competitivo por la vida, sea colaborativo por la vida, posiblemente le podamos dar una vuelta más a todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no entrar en pánico requiere de todo esto, de sentir el cuerpo, de sentir nuestras emociones, de ver cómo podemos llevar adelante acciones que alivien el miedo para nosotros y para nuestra comunidad. Y también pondría acá un punto importante que es, yo les hablaba de la información que recibimos, lo hablé en línea de estar atentos a cuánto puedo cargar de información en mí, pero además, ¿qué tipo de información tomo, ¿no? La verdad es que yo he visto tanta información
falaz circulando por las redes que me parece peligrosísimo, ¿no? Información que es muy errónea, que además, no sé, pero dicen que lo dicen ciertas personas de renombre, entonces todavía eso tiene una carga mayor. La verdad es que el conocimiento es poder, entonces es muy importante ver de dónde tomamos el conocimiento, ¿no? Porque es un poder también sobre nosotros. Tomen información de lugares serios, de los lugares que realmente tienen experiencia en este trabajo. Por ejemplo, yo puedo decirles que desde que estudié en la universidad, en tercer año en microbiología, sabemos que los virus, las bacterias mutan. Entonces hay alguien que está diciendo, por ejemplo, que todos tenemos o hemos tenido en algún momento coronavirus porque es un virus propio de las infecciones respiratorias, lo cual es cierto. Pero el problema de esta situación es que si bien la familia del coronavirus es una familia muy antigua que tiene muchísimas ramas de evolución distintas, lo que ahora surgió es un cambio en la cepa del coronavirus. Por eso le cambiaron el nombre. Del 16 pasó al 19. El 16 era el que conocíamos previamente. Ahora el 19 es una mutación de ese virus. Esto no es nuevo, se estudia en la Facultad de Medicina, yo lo estudié hace 17 años. Entonces genera mucha confusión esta información, ¿no? Porque niega la importancia de, en este momento, tomar las medidas que todos tenemos que tomar, salir de la omnipotencia, donde todos podemos saber todo, ser humildes, porque hay personas que trabajan muchísimos años con mucho esfuerzo para poder generar conocimiento serio, respetar ese conocimiento, ¿no? Y en ese sentido ser humildes, hacer lo que podemos hacer en nuestra red cotidiana, ¿no? Que es poco y mucho a la vez. Porque otra cosa que nos enseña esta experiencia, porque este virus es muy particular, ¿no? En términos de todo lo que está desencadenando, es que acá el sálvese quien pueda no funciona, porque si yo me restrinjo, me escapo, me preservo, de alguna manera esto va a aparecer, alguien va a traer el virus en mi entorno, ¿no? Acá hace falta cuidarnos entre todos. Entonces, esto de poder salir del me cuido yo o el me descuido yo, porque total, esto es toda una gran mentira y hay muchas hipótesis, bueno, conspiracionistas en relación a esto. Sobre eso yo no tengo ningún conocimiento, así que no voy a entrar ahí. Lo que sí puedo decir es que los virus existen, las bacterias existen, los parásitos existen, los hongos existen, enferman a las personas. Está muy estudiado que tienen sus ciclos, que tienen la respuesta de mutación es una respuesta de supervivencia. Las bacterias y los virus han sobrevivido a millones de años. Ellos estaban antes que nosotros en la historia de la evolución, ¿no? Se sabe que el universo es muy vasto, pero la Tierra se creó también gracias a las cianobacterias, ¿no? Gracias a un grupo de bacterias que consumían el dióxido de carbono y producían oxígeno, la vida se deriva y se crea en nuestro planeta como la conocemos hoy. Así que son microorganismos que están antes que nosotros y seguramente seguirán después que nosotros, porque tienen instrumentos de supervivencia muy eficaces. Entonces la mutación es un instrumento de supervivencia. Se sabe que una bacteria responde a un antibiótico, pero sus familiares, que son iguales, empiezan a desarrollar mecanismos de resistencia frente a ese antibiótico. Entonces hay un momento donde el antibiótico ya no sirve porque todas esas bacterias desarrollaron formas de sobrevivir a ese enemigo que es un fármaco, ¿no? Bueno, los virus tienen también mecanismos muy particulares de supervivencia. Entonces, bueno, yo bajaría la paranoia en relación a esto, más allá de cuáles sean las razones por las cuales atravesamos esta situación. Digo, la humanidad ha vivido muchas experiencias de pestes
no es la primera, seguramente no sea la última, solo que tenemos ahora la oportunidad de ver a lo lejos, pero muy cerca, lo que está pasando con otras personas, ¿no? Antes de que nos llegue a nosotros. Y eso genera, de este lado del mundo, por supuesto, mucho miedo. Entonces, esta posibilidad de tomar la experiencia como una oportunidad para vivirla diferente requiere de nuestra inteligencia a la hora de usar los recursos, ¿no? Todos los recursos que tenemos, usarlos bien. ¿Qué es usarlos bien? Es no usarlos como naturalmente nos sucedería, que sería entrar en el miedo, entrar en la paranoia o entrar en el descuido, ¿no? Son los dos opuestos de lo mismo, o estoy aterrorizado y en pánico, o no importa nada, a mí no me pasa nada y nada de esto es cierto. Las dos cosas llevan a lo mismo y provienen del mismo lugar, ¿no? Entonces es importante estar despiertos, atentos, conscientes para no entrar en esos surcos, sino ahí es donde vienen los recursos, poder tomar todos nuestros recursos para vivir esta experiencia de una manera distinta, de una manera colaborativa, respetuosa, solidaria y con una conciencia más grande de para qué nos está pasando esto como humanidad, ¿no? Y ahí iría muy cortito hacia otro punto que me parece importante tener presente y tiene que ver con el contenido del trauma social, ¿no? ¿Cuándo hablamos de trauma social, ¿no? Al igual que cuando hablamos de trauma, yo hace un ratito les decía, hablábamos de sobrecarga de algo, ¿no? Cuando nos llega tanta información que nos sentimos abrumados, no es que estamos traumatizados, pero si en ese momento ocurre que vivimos un choque, un accidente, estamos absolutamente vulnerables para que esa experiencia que requiere de nuestros recursos físicos y psíquicos no la podamos elaborar, ¿no? Lo mismo pasa a nivel familiar y a nivel social, ¿no? Cuando una familia está muy sobrecargada por muchas experiencias que están viviendo o que han vivido y no pudieron elaborar y están resistiendo a los sentimientos que tienen, a la experiencia que realmente los está atravesando, resistiendo en lugar de elaborando, metabolizando, integrando, entonces acontece un hecho más y ese hecho se vuelve traumático, ¿no? Como así también un hecho es por sí mismo traumático cuando es muy agobiante, ¿no? Cuando en una familia, por ejemplo, muere alguien de parto y es muy difícil que esa familia pueda elaborar esa situación, van a necesitar muchos recursos, ¿no? Lo que en general hacemos es dejar de sentir, no hablar de esto y dejar ese tema escondido para no conectarnos con las emociones que nos despierta, ¿no? En la sociedad pasa lo mismo. ¿Cuántos temas tenemos nosotros bajo la alfombra, ¿no? ¿Cuántas experiencias hemos vivido como sociedad? ¿Cuántas experiencias trajeron en nuestro país particularmente nuestros abuelos, nuestros padres si son inmigrantes, nuestros bisabuelos? Muchas familias no han hablado más el idioma de sus orígenes, ¿no? Otras familias no saben nada, no saben por qué vinieron, ni qué pasó, ni quién quedó allá. O se cuentan las cosas a medias, se cuenta la parte que se puede contar, ¿no? Y otros temas que generan vergüenza o miedo o culpa no se hablan, ¿no? Y esto habla de una manera de lidiar con lo que nos es difícil, que sería básicamente disociar el contenido y los sentimientos que ese contenido me generan de mi presente. Y de esa manera controlo la experiencia de algún modo y puedo sobrevivir. Entonces no es una crítica a estos mecanismos, claramente estos mecanismos nos trajeron hasta acá, son muy sabios, pero hace falta en algún momento volver a conectarnos, ¿no? Para poder volver a sentir, porque si vivimos desconectados y disociados a causa de algo grave que nos pasó, muchas cuestiones de nuestra vida van a pasar de largo y estamos más expuestos a otras situaciones de vulnerabilidad porque no estamos presentes, no estamos enteros con todos nuestros recursos psíquicos y físicos disponibles, ¿no? Entonces, como sociedad también estamos frente a una situación
que despierta nuestros traumas anteriores, despierta los traumas que trajeron nuestros abuelos, y estamos en un presente viviendo una situación que de nuevo nos es desafiante realmente, ¿no? Entonces normalmente estamos con todo este contenido del trauma social dando vueltas, pero ahora se suma una situación donde la carga traumática es grande. Entonces es muy importante también tener claridad sobre esto. Fíjense que muchas personas ante esta situación que se empezó a contar hace, no tanto, hace un par de semanas, bueno, fueron a las farmacias y compraron todo el alcohol en gel que existe, los barbijos, no sé, los supermercados, hay colas en los supermercados, ¿no? Hay desabastecimiento de muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, una lectura de por qué podría ser esta, ¿no? Porque nuestros recuerdos no conscientes de otras experiencias así, que trae nuestra historia familiar, que tienen muchos contenidos parecidos a lo que se vive en una guerra, se activan. Esas memorias aparecen en este presente y actúan en nosotros. Es decir, salimos de la conciencia del presente para irnos a una respuesta del pasado que acontece en este presente. Es decir, que el hambre que pasaron en la guerra, quizás nuestros abuelos, actúan nosotros hoy y tenemos terror a vivir ese hambre, no cualquier hambre, es ese que vivieron nuestros abuelos, ¿no? O las experiencias de muertes por enfermedades, ¿no? Que ha habido muchas pestes en los últimos 2 siglos, no me quiero ir ni siquiera más lejos, también actúan en nosotros, entonces ya estamos pensando preventivamente, pero sería más bien paranoicamente, que todo eso nos va a pasar. Entonces yo tengo que acopiar todo lo que pueda asegurarme mi vida y de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Pero fíjense qué difícil es esto, porque gracias a que hay personas que acopian y pueden tener, no sé, alcohol, por ejemplo, por 5 años más, otros no tienen nada. Entonces, como ese otro no tiene, ese otro puede ser vector de enfermedad y también me va a traer de algún modo eh, la noticia de que el virus sigue encontrando el camino por el cual llegar a todos, ¿no? Entonces, todas estas medidas sirven si todos tenemos acceso a esto, pero cómo se nos despiertan las memorias antiguas de las cuales no somos conscientes y las actuamos, esto es muy importante, porque a partir de todas esas memorias podemos empezar a ver la realidad de una manera que no es, que no es tal. Es como si viéramos los reflejos de nuestros traumas anteriores, ¿no? Entonces es importante en este tiempo también traer a nuestra conciencia eso que vivieron los que escaparon de distintos lugares, los que estuvieron acá. Piensen que otro modo de, de conquista fue a través de las pestes. Nuestro territorio no conocía muchos de los gérmenes que trajeron los europeos. Algunos los trajeron a conciencia como un mecanismo de matanzas programadas, ¿no? Como fue por ejemplo la viruela o la tuberculosis eh, o la sífilis, ¿no? Eran gérmenes que acá no existían y muchos de estos se trajeron como un control poblacional. Entonces piensen cuánto de esto se estará despertando en nosotros sin que tengamos conciencia. Y lo más importante es que esa información sea consciente para que no se apodere de nosotros, para que ese material consciente lo podamos ir elaborando con el tiempo, con nuestro trabajo personal y no dejando en ese lugar oscuro del silencio, de lo no dicho, donde sabemos que el mecanismo más básico de elaboración de lo inconsciente es actuar ese material, ¿no? Entonces, todo aquello que no podemos hacer consciente y con ello sentir y reconocer
e ir integrando, lo vamos a actuar. Así que es una invitación que les hago, sobre todo si en este tiempo nos va a tocar estar un poquito más encerrados. Es una invitación a mirar su historia, ¿no? A mirar de dónde venimos, qué nos pasó, qué les pasó a nuestros abuelos, si murieron niños de alguna enfermedad en la familia, si vivieron situaciones de guerra. Siempre que hay guerra hay un montón de efectos secundarios propios de la guerra, ¿no? Como las pestes mismas, distintos tipos de enfermedades, el hambre, la violencia en distintos modos. Y esto se parece mucho a la guerra porque la situación de tener que salvar a alguien, ¿no? Esto lo comparten los médicos en Europa. Aparece en lo que se llama el triage en emergencias. Cuando uno llega a un hospital hay una persona que pregunta, ¿no? ¿Por qué venís? Y entonces hace una estratificación del riesgo, ¿no? Entonces si alguien le dice me duele la cabeza, bueno, puede esperar. Y si alguien dice me duele el pecho y no aguanto más, tiene que ir en primer lugar, ¿no? Ese triage se hace ahora también. Y en las situaciones de guerra como ahora, cuando el desborde sanitario es muy grande, tienen que elegir a quién salvar, ¿no? Algo de esto también está aconteciendo. Esto es muy doloroso para quienes tienen que trabajar en esa situación. Y eso lo puedo decir porque lo he vivido también. Yo he estado ahí en las unidades de cuidados intensivos. No he vivido una peste así, pero entiendo lo que transitan en este momento los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, los psicólogos que están en los hospitales, ¿no? Todo el equipo de salud, todo el equipo de salud, hasta el personal que limpia el hospital, hasta la persona que maneja la ambulancia, ¿no? Están absolutamente exigidos. Y eso es muy fuerte también para todo ese grupo de gente. En algún momento después van a necesitar contención, apoyo, escucha, volver a sentir, porque es la manera de preservar nuestra humanidad, ¿no? Entonces, esto también que se está diciendo, no ir al hospital enseguida, esperar realmente a ver si podemos sobrellevar la enfermedad bien por nuestra cuenta en casa, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con ese contexto de guerra que genera tanto abrumamiento, confusión, desesperación. Por eso digo que es muy importante que estemos atentos a nuestra historia para saber, para que nos tome menos la desesperación y el miedo y que podamos actuar con más conciencia, ¿no? Y que en este ver nuestra historia, que es un camino, no es un instante, es un camino, pero en algún momento de la vida empieza y es importante que le demos espacio. También es valioso poder honrar la muerte de quienes se fueron en aquellos momentos en nuestra vida, de quienes no se volvieron a ver y murieron separados, de quienes murieron en condiciones muy dolorosas y difíciles, ¿no? Como es el hambre, por ejemplo, o en soledad. Honrar todas esas experiencias tan difíciles y honrar la muerte de quienes se han ido en este tiempo, ¿no? Que todos los miramos como números, tantos muertos, dice el zócalo de la televisión, pero esas personas son hijos de alguien, quizás padres de alguien, el amor de alguien. Entonces, no miremos esos números como objetos, son seres humanos que llegaron hasta acá, en este plano, y tuvieron este destino, y sin intentar cambiarlo, pero sí respetando que la muerte vino en este caso de la mano de esta experiencia, y que todos nosotros que lo estamos contemplando, que somos testigos de esto, podemos hacer un acto de respeto y de honra a esas personas. Porque entonces esto pasa a ser una contemplación de la realidad. Y cuando podemos contemplar la realidad, entramos en otro nivel de contacto y conciencia con lo que sucede, donde también la vida y la muerte se juegan todo el tiempo y podemos ver que ambas son parte y que por supuesto
esperamos que todos nosotros podamos seguir, pero puede ser que a algunas personas les toque partir, ¿no? Y, y esto es parte de la vida. Entonces, poder contemplar esto sin desconectarnos emocionalmente, también con el dolor que nos provoque, pero a sentir a que es lo que toca en este momento, es parte de nuestro destino y que somos testigos de un destino enorme que estamos viviendo en todo el planeta, ¿no? Un destino común, donde algo nos une a un costo muy alto, pero nos une más allá de cualquier diferencia. Acá no hay territorios de países, de clases sociales, de idiomas, de religiones. Todos estamos unidos en nuestra vulnerabilidad por este virus que nos viene a decir, para mí, todos ustedes son iguales. Y todo esto que crearon, en un nivel, no importa. Entonces, si podemos contemplar, al menos por instantes, ese nivel, algo también se aquieta en el alma, algo se alivia, ¿no? Y esos son los lugares donde nos recuperamos, donde volvemos a tomar nuestros recursos, ¿no? En el sentido más grande de toda esta experiencia, aunque solo la podamos vislumbrar por momentos, ¿no? Entonces, voy a hacer una breve síntesis de los puntos que hablamos hoy, porque fueron muchas cosas las que fueron surgiendo. Conectar con el miedo, no rechazarlo, permitirnos sentir el miedo y descargar ese miedo, dejar que eso acontezca en forma de llanto, de temblor, de un grito, como sea que necesite descargarlo y quedarme sintiendo la resonancia en mi cuerpo y en mi mundo emocional de esta experiencia de poder sentir el miedo. Pensar después, si la mente está más clara, a dónde me lleva el miedo, qué decisiones tengo que tomar, en qué puedo colaborar, primero conmigo y con mi entorno y después con ese universo social que me rodea y que está cerca de mí, donde puedo hacer algo por el otro. Una cosa que puedo hacer por el otro es no comprar 50 frascos de alcohol, comprarme el que yo necesito, o ver cómo podemos hacer para tener juntos en la comunidad, en el edificio, todos, tratar de encontrar caminos solidarios, comunitarios, para ayudarnos a cuidarnos entre todos. No escuchar cualquier información, ir a informaciones veraces, serias, confiables, para no generar más carga ni un desinterés que nos puede poner en riesgo. Así que ver qué escucho, ver cuánto puedo escuchar, cuánto estoy disponible, cuánto me puedo sostener de lo que estoy escuchando y cuándo necesito retirarme y volver a conectarme con cosas que me hacen bien, que me alegran, que me alivian, que me refuerzan. Y validarse esto, no estar ajeno a mi capacidad de sostener hoy. Todos tenemos una capacidad de sostener que se va ampliando a lo largo del tiempo con el ejercicio de hacer todo esto que estamos nombrando, pero todos tenemos un borde y tenemos que conocer ese borde y ese borde es dinámico, entonces estar atento a cuánto puedo sostener en cada momento y si necesito retirarme, validarme esto. Y la invitación a preguntarse de su historia, ¿no? De su familia, de qué cosas han vivido, para honrarlos, para darle valor, ¿no? Cuánta fuerza han tenido estas personas que atravesaron experiencias tan duras, eh, muchas veces dejando todo, viniendo a lugares desconocidos donde ni siquiera sabían el idioma. Es inimaginable para nosotros. Nosotros estamos en un mundo donde nos movemos y del otro lado del mundo tenemos un WhatsApp y tenemos las fotos y es inimaginable lo que han vivido. Entonces, cuánto agradecimiento les debemos, cuánto reconocimiento y qué bien hace a nuestro corazón ser conscientes de eso, valorarlo, agradecerlo y tenerlo presente en el día a día, ¿no? Como una protección también, ¿no? Que venimos de una fuerza de vida enorme
que venció lugares tan difíciles, esa fuerza de vida está en nosotros. Está en nosotros saber cómo, pero de maneras nuevas, ¿no? Porque pareciera que lo que nos toca vivir como humanidad ahora es saber cómo sobrevivir con el otro, no a costa del otro, no ajeno al otro, con el otro, cuidando al otro, cuidando que también tenga, cuidando de poder ayudarlo, cuidando que si alguien se muere y no tiene a sus familiares cerca, tenga a alguien a mano, estar con el otro, ¿no? Estar con las personas que hoy no pueden encontrarse por esta misma situación y se extrañan y tienen quizás que despedirse sin verse, estar con el otro, no estar ajenos emocionalmente a esto, honrar a los muertos, a los que mueren hoy y a los que han muerto de nuestra familia, honrarlos y respetar su destino, ¿no? Y en algún momento quizás podamos agradecer esta experiencia que estamos viviendo como humanidad, porque finalmente está al servicio de la vida, está al servicio de la vida si logramos transformar nosotros nuestros mecanismos muy ancestrales, muy heredados, de lidiar con el miedo y con la percepción del peligro. Bueno, los invito antes de terminar a un instante para hacer un ejercicio con el cuerpo que me gustaría que todos puedan hacer, para que lo puedan hacer después ustedes en su casa. Solo unos minutos. Así que los invito a sentarse con sus pies apoyados en el piso, sintiendo los pies, ambos pies. Yo también me voy a acomodar. Sintiendo los apoyos donde estén, en la silla, en el sillón, donde estén. Vamos a sentir los pies, cómo apoyan en el calzado o en el piso. Todo el pie, desde los dedos hasta el talón. Voy a sentir los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos. Sin juicio, solo voy sintiendo mi cuerpo. Observando que está ahí, que siempre está ahí para mí, que me mantiene con vida, que tiene una sabiduría enorme para cuidar mi vida. Y sigo sintiendo los apoyos, los isquiones, el periné, la base de la pelvis. Siento los órganos que están dentro de mi pelvis, los genitales, el abdomen, el diafragma, las costillas, el tórax, los hombros, los brazos, codos, antebrazos, las manos, siento toda mi columna, desde el sacro, el coxis, hasta la base de la cabeza. Hago consciente, presente. Siento el cuello, la cabeza, el rostro, los músculos del rostro, las orejas, el cabello. Siento todo mi cuerpo. Y observo qué pasa cuando siento todo mi cuerpo. Quizás algunos suspiren como yo, que
que aparecieron varios suspiros, son muy buenos. Muchas veces las descargas acontecen con los suspiros. Quizás vengan bostezos. Observo, sentir todo mi cuerpo. Y vamos a buscar en el cuerpo alguna parte que se sienta agradable en este momento. La que se sienta mejor. Mejor significa que está relajada, liviana, tranquila, calma, agradable. Y pongo mi atención ahí. Y me permito que esa parte que está agradable, que se siente bien, invite al resto del cuerpo a sentirse mejor. Puedo imaginar un color en esa parte del cuerpo y dejo que ese color vaya creciendo, abrazando todo mi cuerpo en ese bienestar. Y me quedo un ratito sintiendo el bienestar en todo el cuerpo, ese color que abrazó todo mi cuerpo y que ahora también puedo expandirlo a mi alrededor. Entonces imagino el lugar donde estoy, que también se vuelve de este color, mi habitación, mi casa, la manzana donde vivo. Varias manzanas más. La ciudad. La provincia. El país. El continente. Y puedo seguir atravesando el océano. El océano también cambia de color. Los océanos cambian de color. Llegan al otro lado del mundo. Llegan a Asia, llegan a Europa, llegan a África, a Oceanía. Todo el mundo ahora está del color de esa parte de mi cuerpo que se siente bien. Y compartimos tantos colores que llegan a todos, desde lo mejor de nosotros. Y desde ese lugar respetamos a los que se fueron,
Desde ese lugar agradecemos a los que están trabajando, cuidando la vida de todos. Honramos su labor, su cansancio, su esfuerzo. Desde ese lugar acompañamos a quienes están viviendo una situación difícil, de incertidumbre, de dolor, de miedo. Los acompañamos con amor, sintiéndonos cerca. Y desde este lugar miramos a este virus que nos invita fuertemente a hacer cambios y le decimos, estamos dispuestos. Gracias por la enseñanza. Y vamos a ir lentamente volviendo al cuerpo. Cada uno después puede escribir algo de esta experiencia. Muy despacito volvemos. Movemos los dedos de las manos, de los pies. Volvemos a sentir el cuerpo presente. A recordar dónde estamos. Y lentamente volvemos acá. Bueno, ¿cómo están? Me gustaría alguna señal de cómo están con este ejercicio. Unos corazoncitos, unas manitos. Ok, bueno. Bueno, gracias por responder. Muchas gracias a todos por acompañarme esta tarde de domingo. La verdad es que compartir todo esto con ustedes a mí también me clarifica, me alivia, me hace sentir acompañada. Ahí vienen los mensajitos, qué bueno. Gracias, gracias por compartir. Muchas gracias. Bueno, qué bueno, lloré mucho y estoy tranquila. Qué bueno, sí. Tememos mucho a eso, pero hace tanto bien. Siento calor y emoción. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio. Seguramente si lo necesitamos nos volveremos a encontrar por acá. Es una gran bendición la que tenemos de poder generar estos encuentros así, cuidándonos y a su vez volviendo a conectarnos y sentirnos. Bueno, bueno, muchas gracias a todos y si alguien necesita me manda algún mensajito, me escribe. Si pasó algo importante que necesite compartir, me pueden contactar después, ¿sí? Bueno, gracias a todos, a cuidarse, a cuidar a los demás y a seguir conectados con nuestro cuerpo y nuestro corazón. Muchas gracias. Que se repita, bueno, gracias.